El Señor Jesucristo ha sido puesto en una cruz, y aunque lo han clavado literalmente a la cruz, lo vimos en la semana pasada, su cuerpo está pendiente, está colgando en la cruz, más su corazón se está expresando con el Padre, está orando, y vamos a ver ahorita cómo hizo esa oración. Lucas 23:33 dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y es aquí donde encontramos al Señor Jesucristo orando. Y Jesús decía, chequemos el dato: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amigos, esa palabra en sí misma, después de haberle azotado, después de haberle puesto una corona de espinas, ahora está fijo en una cruz, esas palabras dejan fríos a cualquier ateo. Un ateo que no tiene el amor de Dios, un ateo que no tiene la compasión de Dios, no puede entender cómo un hombre, Cristo, el Hijo de Dios, puede expresarse de esta manera: perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Año tras año yo he estado leyendo esa declaración de Cristo: no saben lo que hacen. Y estando en oración y estudiando la Biblia, pasó por mi corazón lo que te voy a compartir ahorita. ¿Acaso verdaderamente esos hombres no sabían lo que estaban haciendo? Ven conmigo, porque este es el centro de la historia. Lo citamos o lo repetimos vez tras vez, porque esa oración así la dijo Cristo Jesús. Y si la dijo así, vamos a ver por qué la dijo. Pero regreso con la pregunta, y lo ves en pantalla: ¿acaso esas personas sabían lo que en realidad estaban haciendo, sí o no? Es que es muy común, lo digo con respeto, que la gente que amamos el pecado, que estamos envueltos en el pecado, como Cristo está orando por los soldados: perdónale porque no saben lo que hacen. Hay alguna gente que cree que el perdón de Dios es automático, que no importa lo que estemos haciendo, crucificando al Hijo de Dios, moviendo el esqueleto en los bailes, traficando la droga, revolcándose en fornicación. Al cabo que Cristo está diciendo: perdónanos porque no sabemos lo que hacemos, cree gente que tenemos perdón automático de parte de Dios, y eso es falso. Amigos, nosotros que estamos recibiendo la palabra de Dios debemos estar conscientes de que hoy, este día que tenemos, es un día para servir a Dios, es un día para arrepentirnos de todo mal si todavía practicamos el mal, y estar conscientes de qué significa esa declaración de Jesús en la cruz. Analicemos, número 1, la vida de Pilato. Poncio Pilato, y lo ves en pantalla. Él fue el procurador de Roma, el gobernador que mandó Roma a Palestina. Sabemos por la historia y por la narrativa de los evangelios de que era un hombre tremendo, era un hombre abusador de la autoridad. Representaba el poder judicial por un lado, pero por el otro lado también representaba el poder perjudicial. Tenía tanta abuso del poder que historiadores nos dicen que fue depuesto de su posición por corrupto, por abusar de la autoridad, y más tarde algunos historiadores creen y afirman que cometió suicidio. Pues bien, vamos a analizar un poquito acerca de la vida de Pilato. Este hombre, la Escritura dice claramente que tenía la autoridad sobre Cristo Jesús para dejarle libre o para crucificarle. Le dirijo este comentario rápidamente a todos los policías, a todos los magistrados, a toda la gente que está como juez en todas las cortes de gobierno de todo el mundo. La Biblia dice que los magistrados deben de juzgar justamente todo asunto aquí en la tierra. Deuteronomio 1:16: atended todos los litigios entre vuestros hermanos, juzgad con imparcialidad tanto a los israelitas como a los extranjeros, no seáis parciales en el juicio, considerad a todos de igual manera, no os intimidéis por nadie, porque el juicio es de Dios. Cito esas palabras para decirles que Pilato tuvo que haber hecho justicia al Hijo de Dios en el juicio, mas sin embargo no lo hizo. Vamos a ver que es culpable de acuerdo a la Escritura. Dice Marcos 15:15, Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, chequemos el problema, sabe que Cristo es inocente, pero el corazón de Pilato se va con el pueblo asesino, lo quiere satisfacer, le suelta a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amigos y hermanos, Pilato era culpable, él lo sabía y él se hizo de la vista gorda. Estoy diciendo que cuando Cristo dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, la Biblia dice hay uno que sí sabía lo que estaba haciendo y su nombre era Pilato.
Así que no era inocente, curiosamente. En Juan capítulo 19 dice, respondió Jesús y le dice a Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Amigos, la Biblia está diciéndonos claramente que Pilato sí sabía lo que estaba haciendo. Por favor, eso es filo cortante. Es que mucha gente clamamos ignorancia e inocencia por los pecados que cometemos en nuestros días. Es que yo no sabía, es que yo no entendía, amigos, una excusa barata. La Biblia está desenmascarando a Pilato. Tú sí sabías, tú sí entendías que él era el justo, el rey de Israel, mas lo entregaste a la muerte para agradar al pueblo. Se llama conveniencia social. La Escritura da testimonio que sí era culpable, sí sabía, y él cometió pecado a su libre conciencia. Vamos a ver un poquito acerca de los líderes religiosos y míralo en pantalla. Y esto está más tremendo, amigos. Porque Pilato era un romano, era un gentil, él no conocía las Escrituras, mas sin embargo no deja de ser culpable por ello. Hablando ahora de los líderes religiosos, estos son más culpables. Y les voy a decir por qué. Porque ellos conocían el Antiguo Testamento, la Torá, la ley. Ellos tenían conocimiento. Desde que eran nenes, a los 13 años, los judíos memorizan la Biblia aquí de memoria. Los principales mandamientos se llama el Shema, de memoria, no tienen que leerlo, de memoria está aquí en la cabeza. Bien, esos hombres que conocían Escritura, que enseñaban Escritura al pueblo, que se suponía debían estar esperando al Rey Mesías, Cristo Jesús, enseñando al pueblo, vivan justamente, el que está robando deje de robar, acércanse a la ley de Dios, viene el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de Israel, vamos a convertirnos a la voluntad de Dios. Esos hombres religiosos dejaron de enseñar lo que es bueno y se entregaron a la mafia política y religiosa de su tiempo, porque la religión siempre ha sido un negocio, y lo digo con respeto. Hay gente que ama los business religiosos para hacerse ricos acerca de los asuntos religiosos. Y nadie se confunda, en esta iglesia no queremos ser una institución religiosa, que amamos nuestro club, que tenemos que checar tarjeta, que tenemos que hacer esto y esto. No estamos interesados en religión. Cristo Jesús no vino a instituir una religión, compadres y amigos. Cristo Jesús no vino a cambiarnos de religión. Cristo Jesús vino a cambiarnos de vida, y Él dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. No nos confundamos. Una cosa es religión y otra cosa es una relación personal con Dios. Estos líderes religiosos, repito, son culpables porque teniendo la venda en sus ojos no quisieron quitarla. El Espíritu Santo a través de las Escrituras, vez tras vez, Cristo haciendo milagros, Cristo haciendo señales, cumpliendo la Escritura, ellos quisieron tener todavía la venda, no convertirse, seguir en su incredulidad, y no son inocentes delante de los ojos de Dios. Mateo 26:4 lo dice de esta manera: y tuvieron consejo, se llama Sanedrín, 70 ancianos de Israel, los más sabios entre comillas, los más prestigiados, escribas, fariseos, saduceos, el sacerdote, sumo sacerdote, 70 en sus sillones, tuvieron consejo, mira lo que dice, cómo lo dice Mateo, para prender con engaño a Jesús y matarle. No son inocentes. Prender con engaño, señores. Los que hablan de la verdad, los que conocen Éxodo 20, no dirás falso testimonio, ahora los tienes juntos, haciendo un plan para prender con engaño a Cristo Jesús. No son inocentes. Y me llama la atención que ahí está el sumo sacerdote, los levitas y demás crema y nata importante de los judíos están ahora haciendo planes mentirosos. Y digo mentirosos porque nadie pudo cachar a Jesús con una mentira. Nadie pudo cachar a Jesús con un pecado, con una falta de mente o de intención. Nadie, porque Jesucristo es el Hijo de Dios limpio de todo pecado, y bendita sea su gracia por los siglos. Mateo 26:59, mira lo que dice ahí. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, el Sanedrín, buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Otra vez subrayo, falso testimonio, porque Cristo siempre caminó en línea recta, en camino recto, su senda de justicia, sus mandamientos santos y puros, y nadie pudo acusar a Cristo de pecado. Entonces, como no hay una falta directa, una falta recta en su vida y ministerio, tuvieron que buscar falsos testimonios los líderes religiosos contra Cristo Jesús, y esto es terrible. Así que podemos decir, por favor, venga, ¿a dónde quiero llevar?
Porque Cristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y estamos diciendo con la Biblia evidencias. Pilato supo lo que estaba haciendo. 1, 2, los líderes religiosos saben y sabían lo que estaban haciendo también. A través de mentiras, entregar al Hijo de Dios. ¡Wow! Número 3, ¿qué acerca de Judas? Míralo en pantalla. Judas también fue un personaje importante en todo este complot, en todo este proceso de entregar a Cristo. Judas era uno de los 12. Pero la Biblia dice claramente, amigos y compadres, que Judas era un ladrón. Lo voy a repetir con estas palabras. De los 12 discípulos que tuvo Cristo Jesús, uno de ellos, Judas, era un ladrón. Y Cristo ya lo sabía. Y Cristo no lo expulsó de las filas en ese entonces, sino que caminaba con ellos. Y esto me llama a mí la atención. Por favor, no se escandalice nadie, pero voy a decir una verdad. La Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Decimos gloria a Dios, hermano, que en aquel día Dios te va a juzgar a ti y Dios me va a juzgar a mí. Dejemos el juicio al Señor. Lo que estoy diciendo con esto es lo siguiente. Aunque Judas conocía las Escrituras, Judas vio los milagros de Cristo Jesús, Judas escuchó a primera mano las enseñanzas de Cristo Jesús, a pesar de todo ello, Judas era un ladrón y no se arrepintió de su pecado. Él manejaba las finanzas de Jesus Ministries, él era el tesorero, pero cito Juan 12:6. Judas era ladrón. Tú dices que es ladrón, rata, ratón, como se quiera llamar. Ahí dice la Biblia, teniendo la bolsa de las ofrendas, sustraía de lo que se echaba en ella. Judas. 1 para Jesús, 1 para Judas. 2 para Jesús, 3 para Judas. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Cómo va a crecer el ministerio? Pero ahí estaba Judas. Vamos a ver que Judas no era inocente, él era culpable. Mateo 27:4 lo dice así. Y mira, la expresión que él da cuando entregaron a Cristo Jesús, cuando se da cuenta del pecado que cometió, sus palabras, no mías, sus palabras, él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Esas no son palabras de inocencia, esas no son palabras de ignorancia, esas son palabras de un culpable haciendo su confesión. Ellos le dijeron, los líderes religiosos, la mafia, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Si tú pecaste, es tu rollo. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Por favor, para que veamos. Cuando uno ha pecado y ha cometido una falta horrible, compadres y amigos, esta evidencia en la Biblia encontramos que Judas no fue para arrepentirse. Judas fue a matarse. Judas estaba cegado totalmente por el enemigo y en lugar de buscar arrepentimiento, bueno, Judas fue y se ahorcó. Para que nos demos a entender, para que entendamos, mejor dicho, que Judas no era inocente, tampoco era ignorante. Él supo lo que estaba haciendo. Mas sin embargo tenemos a Cristo Jesús diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pilato supo lo que estaba haciendo, los líderes religiosos supieron lo que estaban haciendo y ahora Judas también supo lo que estaba haciendo. Ahora el número que sigue, vamos a hablar un poquito de los soldados. Míralo en pantalla. Los soldados eran soldados romanos, expertos en tortura, sadistas, expertos en hacer sufrir a la gente, compadres y amigos. El contexto de Mateo 27 nos muestra que estos soldados no eran ignorantes tampoco, y lo vamos a probar. Ellos estaban como guardaespaldas de Pilato. Ellos vieron cuando Pilato se lavó las manos y dijo, allá ustedes, yo soy libre de la vida de este hombre. Ellos estaban ahí. Por lo menos sabían ellos que Jesucristo era inocente. Y lo digo con respeto a todos los policías, soldados, gendarmes, a los judiciales y a los perjudiciales. Tenemos que decir estas palabras. Amigos, en sus manos está la autoridad, pero no para abusar de la autoridad. No se puede contar a los injustos con los justos, ni a los justos con los injustos. Ellos sabían que Jesucristo no era culpable de cargos, por lo tanto no tienen que maltratarle, no tenían que golpearle, no tenían que crucificarle, no tenían que abusar de él, porque es inocente, es un hombre justo. Pero el problema de nuestros días con muchos policías es que porque traen la placa, porque traen la pistola, porque traen el poder, abusan de las inocentes víctimas. Y sabemos por la Biblia que un día ellos también tendrán que entregar cuentas al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. Amigos, los soldados no son inocentes y vamos a ver lo que está sucediendo. Dice Mateo 27:27. Entonces, después del juicio injusto para Cristo, Pilato y los líderes, los soldados están viendo todo ello.
Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, es decir, más soldados, toda una compañía de militantes, ejército, y le desnudaron. Y le echaron encima un manto de escarlata. Tú dices, ¿qué significa esto? Significa burla. Significa le quitan sus ropas regulares y le ponen, entre comillas, el traje de un rey, escarlata. Era la manera que vestían los reyes de antaño. Pero no para rendirle honores. Le visten de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. En lugar de una corona de oro, puedes imaginarte una corona de espinas, 5, 6, 7, 8 espinas sobre la cabeza del Señor. Y pusieron una corona y una caña en su mano derecha para decir: tú eres el rey, este es el cetro. En lugar del cetro le ponen una caña, un palo, y doblando la rodilla delante de él, le escarnecían, se burlaban de Cristo diciendo: salve, palabra latina que significa te saludo, honor al rey de los judíos. Se están burlando de Cristo Jesús. Dice el versículo 30, y escupiéndole, tomaron la caña y le golpeaban sobre la cabeza, y después de haberle escarnecido, burládose de él, golpeádole, escupiéndole al Señor, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Por favor, ven conmigo. Si yo hubiera sido un soldado y tú hubiéramos tenido que decidir, esto manda el emperador, estas son las leyes o este es el mandamiento de tu superior y de mi superior. Pero momento, mi conciencia me dice que ese hombre es justo, es inocente. Y ahí estuvo la decisión de los soldados: o lo golpeas porque así dice tu patrón, o tu conciencia te dice: yo no participo en esto, me puede costar el puesto, me puede costar mi empleo, pero yo no voy a golpear a un hombre inocente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Por favor, estoy presentando en la Biblia evidencias para que veamos que estos soldados tampoco eran inocentes. Lo mínimo que sabían es que Jesucristo es un hombre justo, no merece corona de espinas, no merece golpearse, no merece crucificarse. Ellos decidieron, ¿meto mis manos o no meto mis manos? Y tuvieron culpabilidad al meter las manos. Vamos a ver a alguien más, la gente del pueblo, míralo en pantalla, la muchedumbre. Algunos de ellos fueron sanados por Cristo. Esto es interesante. Algunos de ellos fueron alimentados y gratis por Cristo, pan del cielo, Cristo Jesús les dio a comer. Enseñados por Cristo en el templo, en el mar de Galilea, en las orillas de Jerusalén. Ellos vieron a Cristo, su amor, su compasión, sus milagros. Ellos vieron a Cristo cuando echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, resucitaba a los muertos. Cuando entró Jesucristo a Jerusalén, gritaron: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ahora tienes a la multitud de gente gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Sabes qué? Y vamos a hablar un poquito acerca de nuestro corazón. ¿Sabe, amigo que me escuchas? Si tu corazón y mi corazón no está enraizado en Cristo Jesús, tu corazón y mi corazón va de emociones a emociones y emociones y emociones. No habían llegado a la convicción de quién es realmente Cristo Jesús. Y si tú no sabes quién es realmente Cristo Jesús, estamos aquí con la palabra para decírtelo. Cristo Jesús es más que un rey. Cristo Jesús es más que un profeta. Cristo Jesús es más que un apóstol. Cristo Jesús es más que un líder religioso. Cristo Jesús es el Rey de Reyes, Señor de los Señores, el precioso Hijo de Dios. Y como Jesucristo no hay nadie ni lo habrá, y alabado sea su nombre por la eternidad. Amén. Pregunto, entonces, ¿qué lleva a la gente? Si tú y yo hubiéramos vivido en el primer siglo en Jerusalén, ¿qué lleva a las multitudes a estar gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale? Respondemos: cuando no hay convicciones firmes en la vida, podemos ser arrastrados por la multitud. Cuando no hay convicciones firmes en la vida, puedo ser arrastrado por la tentación, por lo que dice el mundo, por lo que dice la sociedad, por lo que la mayoría opina o vota. Cuando no hay convicciones firmes en la vida, somos arrastrados por las fuertes corrientes. Pero cuando tenemos una convicción firme, yo sé que Jesucristo es el justo, yo sé que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, yo sé que Jesucristo no hay nada como Él, y aunque todo el mundo le dé la espalda, yo no le voy a dar la espalda a mi Señor y Salvador, bendito por la eternidad. Pero esta gente del pueblo no tenía esta visión o no veía las cosas de esta manera. Mira lo que dice Mateo 27, 22. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús? Qué pregunta tan importante. ¿Qué pues haré de Jesús? Le está preguntando al pueblo.
Todos le dijeron, todos, o sea que líderes, soldados, los compadres, las comadres, la gente del pueblo, de la calle, los vendedores, los tianguistas, ahí estaban viendo el juicio del Señor y todos dijeron, sea crucificado. Y respondió todo el pueblo, dijo además, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, y estamos casi aterrizando para decir, esta es una de las tonteras más grandes, una de las onceras más tremendas que una persona, un padre puede decir. Está diciendo, nosotros tenemos conciencia de nuestro pecado, pero aparte hacemos cómplice de nuestro pecado a nuestros hijos. Por tanto, mi culpabilidad sea sobre mí y sobre mis hijos, mis nenas, mis nenes, y esto es una tontera muy grande lo que están diciendo. Están diciendo, estamos conscientes, están diciendo, preferimos ver a Barrabás suelto y a Jesucristo muerto. Yo estoy consciente de ello, soy culpable de ello, no solo yo, sino mis hijos también. Y es posible que hasta los nenes fueron arrastrados a estar gritando, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Entienda, venga conmigo que esto es serio. No solo papá y mamá, sino los chiquillos, en lugar de traerlos y presentarlos delante del Señor, estuvieron ahí, como ven a papá, como ven a mamá, estuvieron gritando, crucifícale, crucifícale, unos chiquitos, crucifícale, sin convicciones. Y es cuando yo realizo la importancia del papel de papá y mamá en la vida. Papás, lo que tú estás haciendo ahorita es lo que tus hijos van a hacer más tarde al estarte viendo a ti y a mí. Decimos amén o ouch. Si usted es fiel a la iglesia, a los mandamientos del Señor, a la casa del Señor, al ministerio del Señor, tus hijos te están viendo. No tienes que preguntarles, no tienes que empujarles a nada. Ellos te están viendo y tarde o temprano van a seguir tus pisadas. Pero si a nosotros también nos ven infieles al Señor, otras prioridades, el fútbol, el béisbol es antes que el Señor, los vicios antes que el Señor, no te sorprenda cuando los chamacos más tarde en la vida van a seguir esos caminos. Tú y yo les predicamos sin palabras, sino con nuestros actos. Y en este momento los chiquillos están diciendo, crucifícale también, y los papás dicen, su sangre que derramó en la cruz sea sobre nosotros y también sobre los chiquillos que estaban muy seguramente viendo el espectáculo en ese lugar. Amigos, la nación de Israel no es inocente. Lo digo con respeto, no soy antijudío ni antisemita. Amamos a Israel, oramos por Israel. Cristo Jesús es judío, los discípulos fueron judíos, la Biblia viene de los judíos, la salvación viene de los judíos. No soy antisemita, pero tengo que denunciar el pecado. Israel, la nación entera, es una nación rebelde, contumaz y insensata delante de los ojos de Dios. El apóstol Pablo declara su pecado en Hechos 28. Él dijo, el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han botado los oídos, se les han cerrado los ojos. De lo contrario verían con los ojos y oirían con el corazón y se convertirían y yo les sanaría. Israel hasta el presente momento es ciego, es sordo. No reciben a Jesús como el Mesías. Dicen que era un carpintero, el hijo del carpintero, un impostor. Pero no lo reciben y no lo han recibido como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. ¿Sabes cuál es la buena noticia detrás de todo esto? Aunque ahorita no lo han recibido, la Biblia dice en este bendito libro, Dios va a tratar con ellos de una manera tan especial que se llama la Gran Tribulación, que todavía vamos para allá. En el tiempo de la Grande Tribulación, Israel va a ser perseguido. Adolfo Hitler va a hacer una caricatura de lo que va a hacer el anticristo con los judíos. Los va a perseguir, los va a atemorizar, los va a poner en aprietos. Y cuando Israel esté en aprietos, en manos del anticristo, proféticamente la Biblia dice es cuando se van a humillar y van a reconocer que Jesucristo, el Mesías, ya vino. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, y por amor y misericordia tendrá compasión de su propia nación. Y yo digo, alabado es el nombre del Señor. Decimos amén, hermanos. Dale fuerte el aplauso a Cristo porque Él es misericordioso para su pueblo. Vamos a recapitular, miren en pantalla. Evidencias nos muestran culpables a Pilato, a los líderes religiosos, Judas no se diga, los soldados fueron culpables y la gente del pueblo fue culpable también. Es interesante. Pero pregunto, y lo ves allí, ¿y qué de nuestros días? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo viven algunos de nuestros vecinos todavía en nuestros días? Miren en pantalla para daros un ejemplo, se llama Nin Monkey. Es un grupo de música, entre comillas, haciendo escarnio y burla del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tienen la obsesión él y otros grupos de burlarse del crucificado, de Cristo. Tratan de poner en ridículo a quien estuvo en la cruz. Insultan al Salvador con sus representaciones, sus discos, sus conciertos, sus música.
Y algunos de ellos crecieron en la escuela dominical, fueron nenes que crecieron en la iglesia, se levantan con una rebeldía y una osadía, y de toda palabra ociosa que den los hombres en esta tierra, de ella darán cuenta en el día del juicio. Pero me pone triste lo que les estoy poniendo en pantalla, pero tengo que hacerlo para que abramos los ojos a la realidad que estamos viviendo en nuestros días. Ozzy Osbourne, otro ejemplo, y Madonna no se queden atrás. Como que está de moda subir a la cruz. En sus conciertos, ellos fingen que son crucificados. Allí en el concierto hay drogas, hay música estridente y haciendo burla al Hijo de Dios en la cruz. Muchos de ellos son satanistas, no quieren nada con Cristo, se burlan de Él. Bueno, compadres y amigos, aprovecho el comentario. Si usted no quiere ser cristiano, si tienes religión y tienes tradición, pero no quieres ser cristiano, es tu decisión. Una cosa sí te voy a decir: si no aceptas a Cristo, tampoco te burles de Cristo y no estés escarneciendo a Cristo, porque como el Hijo de Dios no hay dos. Ya tienes muchos problemas con tus pecados no perdonados, no añadas otro más como blasfemia que estás viendo allí en pantalla. Si no quieres recibir a Cristo ahorita, te damos el recordatorio gratis y rápido: tienes una cita con el Rey de Reyes, Señor de Señores. Lo creas o no, te burles o no, Filipenses capítulo 2 dice que en ese día toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Te guste o no, el Señor sale ganando, y alabado sea el Señor. Hombres contumaces, burladores, está profetizado en la Escritura que vamos a vivir en ese tiempo y no han parado allí. Mira en pantalla la blasfemia a Jesucristo. Ahora a Jesucristo lo pintan de rosa, lo pintan con los colores de la agenda homosexual. Según estos, gente que pone sus comentarios, dicen que Jesucristo era homosexual, sus discípulos eran homosexuales. Él vino a levantar una iglesia de amor libre homosexual, y están totalmente equivocados, alejados de la verdad. Si un hombre fue verdaderamente hombre en palabra, en gesto, en conducta, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, sus seguidores, no estamos aquí avergonzándonos de su doctrina, de su estilo de vida, pero tampoco estoy tirando piedras a la comunidad homosexual. Los homosexuales sí son pecadores, han roto con los mandamientos de Dios, no son peores que los adúlteros, no son peores que los fornicarios y que los traficantes de drogas. Todos hemos pecado, pero por el otro lado no puedo decir que Dios consiste o consiente con la agenda homosexual. Hoy en día quieren presentarnos a un Cristo afeminado, transexual, amanerado, con mañas, con modalismos de mujer. Y ese Jesús no aparece en la Biblia. Ese Jesús no está sentado a la diestra de Dios el Padre. Ese Jesús no existe en la Biblia ni en el cielo. Ese Jesús existe en la imaginación solamente de algunos hombres. Miren en pantalla noticias 5 de septiembre del año 2007. La iglesia metropolitana, lugar donde la fe no tiene género, dicen ellos: aquí Dios también es gay, es bisexual, transvesti, transgénero. La iglesia de la comunidad metropolitana, Jesucristo viste a veces de bufanda de arcoíris, camisas multicolores, piercings en las orejas, bla, 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 y siguen anunciando un falso Jesús que no existe. Amigos, un falso Jesús no puede salvar. Un falso Jesús no nos puede llevar al cielo. El único, si tú quieres conocer al verdadero Jesucristo, si tú quieres conocer a Jesucristo que salva, da vida, perdona pecados, búscalo en la Biblia y lo vas a encontrar, porque Él es el que es y no cambia por los siglos de los siglos. Al decir verdad, tenemos que aterrizar. Los hombres de nuestra generación no son mejores que la generación que crucificó a Cristo Jesús. Tenemos que decir esto. Pilato fue culpable, los soldados fueron culpables, Judas fue culpable, los líderes religiosos fueron culpables. Amigos, pero espérese, no estoy tirándole piedra a ellos. Usted y yo también fuimos culpables de la cruz de Jesucristo. ¿Está conmigo lo que estoy diciendo? Cada espina, cada clavo, aunque no habíamos nacido todavía, aunque no estuvimos en la multitud gritándole, tus pecados y mis pecados tuvieron grande parte en la cruz y en el sacrificio de Cristo Jesús. Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Expliquemos. Si Pilato supo, los soldados supieron, ¿por qué Cristo oró de esta manera? Es que la verdad sí sabían lo que estaban haciendo con su maldad. Y miren, lo que sucede es que Cristo toma el rol en la cruz. Señor, perdónalos. Es lo que gente a veces no entendemos. Cristo está actuando ahí como el Cordero de Dios. Pero si seguimos leyendo la Biblia, más tarde el Cordero de Dios vendrá al mundo, no más como el Cordero de Dios, sino como el león de la tribu de Judá. Lo explico con esas palabras.
La primer venida a Cristo le golpearon, puño cerrado y con caña, le escupieron, le desnudaron. Cristo sufrió porque vino en el rol del Cordero de Dios. Primer venida. En la segunda venida, si tú lees el libro del Apocalipsis, Mateo 25 y otros pasajes proféticos, en la segunda venida de Cristo, nadie va a escupir a Cristo, nadie va a golpear a Cristo, nadie va a tener el poder de ponerle en una cruz, no más, porque no viene como el Cordero de Dios, Él viene como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes, Señor de señores, a establecer su reino sobre la tierra. Gloria a Dios. Mira la Escritura. Él oró de esa manera para que la Escritura se cumpliese en Isaías 53:12. Y él llevó el pecado de muchos e hizo intercesión por los transgresores. Se cumplió la Escritura. Señor, aunque el Pilato sabe lo que está haciendo, él oró como si no supiera lo que estaba haciendo, aunque sí sabía Pilato lo que estaba haciendo. Y él ora por los transgresores. Cristo oró por los soldados. Cristo oró por el Judas, aunque no se arrepintió. Cristo oró por toda su generación de burladores, pecadores, aunque muchos de ellos no se arrepintieron. Y estoy tocando ahora filo cortante, porque por esto, hay mucha gente que se confía en la vida. Mi mamá está orando por mí. Papá está orando por mí. La iglesia entera puede estar orando por ti. Y la gente no se quiere arrepentir. Amigos, no te confíes. El hecho de que alguien está orando por ti o por usted o por mí no significa que tenemos perdón automático delante de la presencia de Dios. Por favor, esto sí lo importante. Tu mamá tiene su relación personal con Cristo, tu esposo, tu esposa tiene su relación personal con Cristo. Nosotros también debemos tener una relación personal con Cristo. Cristo está actuando con mansedumbre. Cristo está actuando con humildad, orando y bendiciendo a sus enemigos. En Mateo 5:44 lo había dicho así: yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Oh, wow, esta es doctrina de Cristo. Él nunca enseñó algo que Él nunca completó o que nunca obedeció. Y en la cruz del Calvario está haciendo exactamente lo que Él mandó hacer. Pero la justicia de Dios no se hace de la vista gorda. Pablo nos explica en el Nuevo Testamento, cuando el creyente, cuando Cristo ora de esa manera, bendiciendo a sus enemigos, orando por los soldados, orando por aquellos que los ultrajan y los persiguen, cuando Cristo hizo eso, Pablo nos explica en el Nuevo Testamento para oreja, Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Es lo que la gente no entiende. Venga conmigo, si no lo entienden, estamos tratando de explicarles aquí. Esa generación que vociferó a Cristo, esa generación que maltrató a Cristo, no creas que se salió con su historia. Lo mismo, esos cantantes de rock and roll que se están burlando de Cristo, esos brujos que ponen de cabeza a la cruz y pisan a todos esos, no creas que se van a salir con su historia. La Escritura dice que Cristo, al orar por ellos, ascuas de fuego amontonó sobre los soldados, sobre el Pilato y sobre todos ellos. Y si no se arrepintieron, amigos, la ira de Dios total, la ira de Dios está sobre esas personas, como la generación presente, si no se han arrepentido. Y creo, míralo en pantalla, esta es la lección más importante. Entendamos que todo pecador, tenemos que arrepentirnos, y tenemos que arrepentirnos hoy. Lo voy a decir en otras palabras. ¿Tienes religión? Te felicito, pero eso no te salva. ¿Tienes tradición? Miren, amigos, un ratoncito puede nacer en esta iglesia y no por eso es cristiano. Usted y yo necesitamos tener una relación personal libre con Cristo. Necesitamos estar certeros y seguros de que mis pecados son perdonados. Tu maldad, no necesito describir mucho esto. Tú conoces tu maldad, yo conozco mi maldad. Señor, perdóname, no la voy a albergar, no la voy a esconder, la confieso delante de ti. Y entiendo que la ira de Dios sigue activa. Y estoy hablando del Evangelio. Es que a veces solamente hablamos del perdón, del amor y de la gracia, pero no hablamos de la ira de Dios, del juicio y de la retribución a los pecados. La Biblia habla de las dos cosas. Mateo 27:51, cuando Cristo muere, el velo del templo se rasgó en dos. Lo vamos a ver en clases futuras. Quiero llegar aquí. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amigos, ese es un ejemplo de la ira de Dios. Porque el padre, al ver a su hijo morir,
cuando le escupían, cuando le pegaban con la caña, cuando lo desnudaron. El Padre no está con los brazos cruzados. El Padre tiene todo poder, un ejército de ángeles, y pudo haberlos mandado para destruir toda esa generación y no lo hizo. Y lo que hizo el Padre simplemente es que la tierra tiembla, las rocas se parten, para que entendamos que la ira de Dios está reservada para el día del gran juicio. Sí, mire, si la muerte te encuentra ahorita a ti en tus pecados y a mí en mis pecados, si te encuentra con tu religión, tu tradición, pero si te encuentras sin Cristo, toda la ira de Dios está sobre ti por tus pecados, 1, y 2, por el sacrificio de Jesús, porque Él murió por ti y por mí, y no le quieres recibir. La ira de Dios justa está sobre ti y sobre mí. Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y al poner a Cristo en la cruz, la ira de Dios está contenida en un momento, y en un momento ha de ser suelta sobre los pecadores impenitentes, infieles. Lucas 23:28. Jesús, vuelto a aquellas mujeres, porque las mujeres cuando lo vieron caminando, ay Jesús, pobrecito, pobrecito de ti, mira, el Señor les dice: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Te acuerdas lo que dijeron? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa es la profecía. Porque aquí vienen días que se dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Y entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. ¿Qué significan esas palabras? Como toda la nación pidió su muerte, como toda la nación pidió que muriera y su sangre. ¿Sabes que en el año 70 después de Cristo llegó el emperador Vespasiano? Hubo una rebelión de judíos que se querían independizar de Roma, y el emperador Vespasiano mandó a su general, a su hijo Tito. Llega el general Tito, sitia la ciudad de Roma, significa nadie entra, nadie sale, les cortó el agua, les cortó los alimentos. Y la historia testifica que aquellas mujeres que estaban llorando por Cristo, pobrecito Cristo, y antes estaban diciendo crucifícale, esas mismas mujeres y esos chiquillos murieron de una muerte terrible en el año 70 DC. No tenían que comer, no tenían bebida. Hay historiadores dicen que algunas mamás, a sus hijos enfermitos y muertos y medio muertos, algunas mamás por hambre comieron la carne de sus hijos. Canibalismo. La nación de Jerusalén experimentó el juicio de Dios terriblemente. Escuchemos, porque esto es serio. No se salieron con su historia. Soldados, Pilato, Judas, todos ellos que rechazaron la gracia, la invitación de Dios, cayeron bajo la mano poderosa de Dios. Aquella isla que hizo temblar la tierra y partió las rocas, cayó en el año 70 después de Cristo sobre Jerusalén. Esto me da temor, porque si la gente que se burló antaño, la gente que se burla ahora de Cristo, la gente que hace chistes de Cristo, los ponen en el internet, tú los has visto, yo los he visto, stickers, a la gente que hace groserías de Cristo, y creen que se han salido con su historia, porque no se abrió el sol y cayó el rayo y me partió en dos, sigamos burlándonos de Cristo. Hermanos, tienen la historia, el casete totalmente en ignorancia. El último texto que voy a presentarles en pantalla, la decisión es de usted, la decisión es mía. Está en Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios, el que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado? Es decir, Cristo derramó su sangre para apartarte del mundo, para redimirme del mundo. Pero hay gente que se burla de la sangre. No quiero tu sangre, Jesús, yo me quedo con mi religión, con mi vida, con mi pecado. La Biblia dice: y ha insultado al Espíritu de gracia, porque el Espíritu Santo, culto tras culto, servicio tras servicio, cuando lees la Biblia, yo leo la Biblia, el Espíritu Santo me está diciendo: arrepiéntete, tira eso a la basura, arrepiéntete, no más al adulterio, no más a la droga, no más a la fornicación, entrega tu vida a Cristo hoy. Y hay gente que lo resiste. No quiero, es mi vida, vete. El Espíritu Santo no va a insistir para siempre. Dice la Escritura: pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Con eso termino, amigos.
Así como está la bendita gracia del cielo, todo está preparado. El paraíso está preparado para la paz, el gozo que Cristo pagó por todos nosotros. Hay un lugar que la Biblia presenta como el infierno. En el infierno no está la ira del diablo. En el infierno está la ira de Dios para pagar el justo juicio a todos aquellos que han negado, blasfemado y rechazado y afrentado el Espíritu de gracia. La decisión es nuestra. Pilato tomó su decisión. Los soldados tomaron su decisión. Aquella multitud tomó su decisión. Mi pregunta con la Biblia es: ¿qué de ustedes y qué de mí? Si hoy tomas la decisión de seguir a Cristo, hoy tomamos fielmente la decisión de seguir a Cristo. Decimos amén a eso, hermanos. Dale fuerte el aplauso al Señor. Dios bendiga a los valientes. Cerremos nuestros ojos, por favor.